Bueno, es momento de continuar informándonos, por supuesto, con el resumen de las 20 horas, con lo más destacado de la información en nuestro país y en alrededor del mundo. Iniciamos ahora mismo. Representantes de Codeca bloquean por segundo día las carreteras sin lograr diálogo con el Ejecutivo. Granadas, armas y celulares fueron algunos de los ilícitos encontrados en cárcel El Infiernito. Cementerio General se queda sin espacio para albergar a más difuntos. Directivos iniciarán exhumaciones de oficio. Crece sin medida número de vertederos clandestinos. Toneladas de basura contaminan el ambiente. Iniciamos con nuestro resumen de las noticias más impactantes de este jueves. Granadas de fragmentación, armas de fuego, municiones y teléfonos celulares fueron localizados por autoridades en la cárcel El Infiernito en una requisa acá en Escuintla. Desde las 6 de la mañana, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y las Fuerzas Élites del Sistema Penitenciario ingresaron a la cárcel de máxima seguridad ubicada en Escuintla, donde realizaron una requisa, exactamente en el sector conocido como El Infiernito, lugar donde se encuentran recluidos los máximos líderes de la pandilla del barrio 18. Las fuerzas de seguridad reportaron la incautación de varios objetos ilícitos. La Policía Nacional Civil esta madrugada hace un fuerte despliegue de agentes uniformados y expertos investigadores en el desarrollo criminal de las pandillas. Esto con el objetivo de poder realizar una requisa, ya que se tenía contemplado, según información de inteligencia policial, de que en el interior podrían existir armas de fuego. Y es el resultado hasta este momento preliminar en donde los agentes han informado la incautación de un arma de fuego en el interior del área donde se encuentran recluidos los pandilleros del barrio 18, además de 4 artefactos explosivos, los cuales serán analizados por los expertos de la División de Desactivación de Armas Explosivas de la Policía Nacional Civil, y 24 teléfonos celulares que estaban escondidos debajo de la tapadera de un desagüe o de una cloaca que se encontraba en el interior de este presidio. En la requisa también se incautaron más de 50 teléfonos celulares, armas blancas y droga. Se presume que los privados de libertad intentaban fugarse, lo cual fue frustrado por las autoridades. En los últimos meses, el barrio 18 ha protagonizado disturbios en correccionales de menores y en el Centro de Detención Preventiva para Varones de Zona 18, por lo que las investigaciones de las autoridades continúan en estos casos. Bueno, el sistema penitenciario está en el ojo del huracán luego de varias incautaciones que se han realizado, por ejemplo, como la requisa de esta mañana en El Infiernito. A lo largo de los años en el país, los centros carcelarios han estado marcados por amotinamientos que han dejado privados de libertad fallecidos. Ante ello, autoridades han tenido que realizar en innumerables ocasiones requisas, con la finalidad de decomisar todo tipo de ilícitos. Pero, aunque los esfuerzos de las autoridades del sistema penitenciario por retomar el control de los centros de privación de libertad han sido grandes, aún existen muchas deficiencias, entre ellas la falta de personal capacitado, lo cual incluye a los directores. Asimismo, existe carencia de atención médica para los internos, lo cual hace que se incurra en traslado de estos a centros hospitalarios públicos, poniendo en riesgo la vida de la población. Los centros carcelarios para hombres no cuentan con un espacio adecuado para la visita conyugal. Asimismo, no se cuenta con programas de reinserción social. En relación a los privados de libertad de nacionalidad extranjera, en ningún momento reciben visita consular ni tienen comunicación con familiares que residen en su país de origen. Otra de las problemáticas que enfrentan los privados de libertad y que en reiteradas oportunidades ha sido motivo de inconformidad y por ende causa de amotinamiento es la mala o pésima alimentación. En tanto, expertos en temas de seguridad coinciden en que uno de los mayores problemas es la infraestructura que repercute en hacinamiento. Aunque cabe resaltar que el problema quizá más grave radica en no contar con una base de datos sobre la cantidad e identidad exacta de privados de libertad.
Bueno, escuche esto, en 2 semanas el cementerio general podría quedarse sin espacios para los entierros públicos, así lo informó el personal del Camposanto. En la actualidad, el cuadro 22 del cementerio general es el único en el que se pueden realizar entierros públicos por la falta de espacio. Autoridades del Camposanto estiman que los nichos disponibles podrían agotarse en 2 semanas. Esta necrópolis cuenta en este momento con una cantidad de 278 nichos disponibles. Posteriormente, esto nos trasladaremos al cementerio La Verbena para poder seguir inhumando a nuestros hermanos que día a día acuden a esta necrópolis. Si consideramos de que son de 15 a 20 cadáveres diarios que ingresan, estamos hablando de unas 2 semanas máximo, ¿verdad? Pero déjeme contarle de que en el cementerio La Verbena ya tenemos la capacidad ahorita de 1.380 nichos que van a ser puestos a disposición para estos efectos. Para liberar espacio, el cementerio general iniciará con las exhumaciones de oficio de los cadáveres cuyos familiares dejaron de pagar por el uso de los nichos y con ello estar preparados para los entierros del año 2018. Se estima que anualmente ingresan al cementerio general entre 3.000 y 5.000 cadáveres, la mayoría de los decesos por causas de violencia. Bueno, en otro tema, autoridades de ambiente han identificado alrededor de 2.000 basureros clandestinos, por lo que esperan, con ayuda, por supuesto, de las municipalidades locales, poder erradicarlos en los próximos días. Algunos vecinos de la colonia 4 de febrero en la zona 7 capitalina denuncian que personas inconscientes siguen con la mala práctica de tirar basura en las calles. Según algunos inconformes, la municipalidad tiene al servicio de la colonia varios camiones que recolectan gratuitamente los desechos que se encuentran en el lugar. Sin embargo, este servicio es para mantener limpia el área, pero muchos aprovechan esto para tirar en cualquier esquina su basura y así evitar pagar el servicio de extracción de esta. En ocasiones incluso tiran la basura sin bolsa y queda totalmente expuesta. Incluso hay días que las personas que transitan por ese sector deben esperar a que el camión de la comuna pase, pues los desechos abarcan todo un carril. Esta situación genera que se proliferen moscas y zancudos, así como el estancamiento de agua, debido a que los tragantes se tapan por la basura acumulada. Es por ello que los vecinos inconformes ante esta situación piden a las autoridades tomar cartas en el asunto y multar a quienes sigan tirando la basura irresponsablemente en el lugar. Bueno, y siempre en este tema, de los 340 municipios en el país, ninguno tiene un manejo aceptable o efectivo de los desechos. Según datos del Atlas de Residuos, precisamente en el 2016, Guatemala genera 3.095.994 toneladas de desechos, con lo que se convierte en el país que produce más contaminación en Centroamérica, así como lo escucha. Bastante preocupante. De la basura que se genera, se determinó que el 44% es orgánica, el 18% es papel y el 13% son plásticos. Además, también se ha confirmado que cada guatemalteco genera un promedio de 480 libras de basura al año, lo que afecta seriamente nuestro medio ambiente. Esto aunado precisamente a la creación de basureros clandestinos que existen en diferentes puntos del país y que vienen a complicar aún más la situación ambiental. Bueno, pero todo eso tiene repercusiones y es que los efectos del cambio climático preocupan a diferentes organizaciones ambientalistas a nivel regional y hacer una petición importante, especialmente a los gobiernos de los países centroamericanos. La Agencia Ciudadana para la Gestión de Riesgo hace un llamado especial para los gobiernos centroamericanos, priorizar todo el corredor seco centroamericano para disminuir riesgos causados por efectos del cambio climático, donde miles de personas están siendo afectadas. Entonces un llamado que hacemos de la sociedad civil es que se declare por nuestros gobiernos el corredor seco como una zona prioritaria para fortalecer la resiliencia de los medios de vida de las familias más vulnerables y empobrecidas de la región. Según nuestros datos, estamos alrededor de los 3.2 millones de centroamericanos ya en crisis. En Guatemala, varios han sido los efectos causados por esta situación, especialmente en las regiones de cultivos, que está generando incluso problemas de migración. El corredor seco se ha incrementado
la intrusión salina que estamos sufriendo en el Pacífico también, el tema de las migraciones que se están dando en este momento por razones de que las áreas productivas se están disminuyendo, el incremento de los incendios forestales. Asimismo, los ambientalistas prevén una nueva crisis en el cultivo del café. Toda la parte del empleo agrícola que se está terminando. En este momento vamos a entrar a una nueva crisis del café, que es otro de los problemas que vamos a tener, y eso repercute en la economía. Bueno, representantes de la organización Vivos y Gente Positiva pues busca liberar de esta manera licencias y comercialización de medicinas retrovirales para la atención de más de 36,000 personas portadoras en el país del VIH. Las personas buscan apoyo del organismo legislativo y ejecutivo para liberar las licencias de comercialización de medicamentos y sean de un precio más accesible. Solicitamos la emisión de una licencia obligatoria para un medicamento en combinación. Su nombre es Lopinavir 200 mg y Ritonavir 50 mg. Este medicamento es un medicamento que se utiliza en 3 líneas de medicación para VIH. Primera línea se da en personas embarazadas, evita la transmisión vertical de madre a hijo. Segunda línea cuando se ha hecho resistencia al medicamento y tercera línea para rescate. Entonces es un medicamento de alto impacto que hoy por hoy lo toman alrededor de 2.300 personas, pero que está costándole al país 3 veces más caro que lo que podría estarle costando. El medicamento se está comprando a $62 y un país vecino, por ejemplo Nicaragua, lo compra a 18. Actualmente más de 16,000 personas se encuentran bajo tratamiento por VIH-Sida. Sin embargo, no todas tienen un acceso a ellos. Tenemos 36,000 casos aproximadamente diagnosticados y únicamente 16,000 personas en tratamiento. Quiero decir esto que menos de la media necesitan y un poco más de la media necesitan tratamiento. Entonces, instamos a que se nos dé respuesta, a que esa licencia obligatoria sea emitida, porque eso va a traer beneficio al país. Según los datos de esta organización, pese a que la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Ministerio de Salud abastezca las diferentes unidades con medicamentos para personas con VIH, a la fecha aún no cuentan con esos recursos. El 22 de junio se ordena que abastezca de medicamentos antirretrovirales a las unidades clínicas de atención integral en el país que atienden a personas diagnosticadas con el VIH. Esto tiene 5 días hábiles para cumplir desde que lo firmó la Corte Suprema de Justicia y no se ha llevado a cabo. Entonces seguimos con el desabastecimiento de ARVs, seguimos con el desabastecimiento de CD4 y cargas virales, y estos exámenes de laboratorio son vitales para personas que viven con VIH para saber si los esquemas de tratamiento están siendo efectivos en sus organismos o no. Bueno, la iniciativa de ley 5125 que busca decretar los derechos de personas con capacidades especiales fue presentada hace un año ante el legislativo, por lo que dicho sector espera la continuidad posterior de la tercera lectura. En primer lugar, un avance significativo de la legislación que actualmente tenemos vigente, que obedece más bien a un modelo anterior, en donde se veía principalmente a las personas con discapacidad como enfermas, como objetos de tratamiento médico y de terapias, que en realidad no reconocían a las personas con discapacidad como sujetos de pleno derecho. Con la iniciativa 5125 se pretende, en primer lugar, ese reconocimiento pleno como sujetos de pleno derecho, y con tal el reconocimiento de todos los derechos, no solo a la salud, que era básicamente lo que nos dice la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad vigente en Guatemala desde 1997, sino que aquí se reconoce también otros derechos, como por ejemplo los derechos civiles a tener una familia, a no ser internado forzosamente en centros de internamiento, que se considera además una violación a su libertad. Al ser aprobada esta iniciativa, las personas con discapacidad accederán al derecho para tener la libertad de decisión sobre acciones de su vida personal y procesos médicos a los que quiera someterse. La iniciativa ya tiene, creo que alrededor de 2 años, ¿verdad?, en estar en movimiento.
dentro del, digamos, de irla formulando, de ir haciendo consensos con organizaciones de personas con discapacidad, con consenso con las instituciones del Estado, ¿verdad? Para que pueda ser aprobada, ¿verdad? Ampliamente. Y pues en el Congreso está ya, ¿verdad? Pasó a tercera lectura. Instituciones como el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, se encuentran a la espera de la aprobación de la iniciativa, que sería un paso importante para dicho sector. Y vea usted la situación de los hospitales a nivel nacional, donde a diario se reportan emergencias. Pues no debería ser como estamos hablando en este momento de tal caso de este hospital en Chimaltenango. Vea usted, pocos médicos trabajando. Sin embargo, a un doctor no le queda de otra que trabajar solo y atender a todos los pacientes que llegan a este centro asistencial. Vean ustedes este video que nos llegó desde Chimaltenango. El doctor García corre de un lado a otro para estabilizar a las personas, da prioridad a las más graves y de esta forma le toca trabajar durante todo el día. Recordemos que una emergencia va desde un desmayo, accidente y hasta baleados. Y más aún en el país que la inseguridad y los accidentes viales están a la orden del día. Bueno, y ahora abordemos el tema de los casos que se llevan a cabo en Torre Tribunales. Hablemos del juez Walter Villatoro, que aceptó la petición del Ministerio Público que el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, y otros exintegrantes del Consejo sean investigados por la compra ilegal de un lote de ambulancias. El expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, será investigado por nuevos hechos. Así lo pidió el Ministerio Público y esta petición fue aceptada por el juez Walter Villatoro. Según el MP, Juan de Dios Rodríguez participó en adquisición ilegal de unas ambulancias sobrevaloradas. Esta petición y esta decisión del juez fue rechazada por los abogados defensores, indicando que se está violentando el debido proceso. Es el Código Procesal Penal el que operativiza cuándo, cómo se deben llevar a cabo todos y cada uno de los actos procesales. Y es por ello que nosotros, desde que nos personamos a esta audiencia, hemos estado en contra de la realización de la misma, porque en ninguna parte del Código Procesal Penal se habla de una ampliación de nuevos hechos. No puedo, como jurista, dejar pasar la duda que me sobrecoge, la duda que me afecta sobremanera de si lo que estamos haciendo está o no ajustado a derecho. Sin embargo, señoría, mantengo la postura inicial donde le dije que yo confiaba en su sapiencia, en su conocimiento y que si su resolución era de una u otra forma, la íbamos a acatar. La misma situación es la que tenemos ahora. Juan de Dios Rodríguez y otras personas están sujetas a otra investigación penal en el caso Ixpisa, proceso que está pendiente de conocerse cuándo y en dónde iniciará el juicio penal. En el caso de ambulancias, otras personas ya están ligadas y en prisión preventiva por haber participado en adquisición ilegal de estas ambulancias, como también haber comprado un software para el Seguro Social por varios millones de quetzales. Un reporte de Alex Álvarez en cámara, Hugo Morales. Pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se excusaron de conocer una apelación de la exfuncionaria Blanca Stalin Dávila en contra de la resolución del Consejo de la Carrera Judicial de separar del cargo como vocal 7 de la Corte Suprema de Justicia. El jueves 29 de junio de este año, la Corte Suprema de Justicia llamó a los presidentes de las salas de apelaciones para integrar pleno y conocer un recurso de apelación. A los funcionarios judiciales no se les indicó quién había presentado ese recurso legal y en qué caso.
Al iniciar el pleno les informaron que conocerían y resolverían un recurso legal que presentó Blanca Stalin, ex magistrada a la CSJ, en contra de la decisión del Consejo de la Carrera Judicial de separarla en definitiva del cargo. Los magistrados titulares de la Corte Suprema se excusaron de conocer la apelación de Stalin, aduciendo que ya habían conocido el proceso. La misma decisión tomaron los 13 magistrados suplentes. Se molestaron porque cuando los llamaron no les indicaron que conocerían el caso de Blanca Stalin por la decisión de separarla del cargo y no les entregaron la totalidad del expediente, se los llevaron por partes. Esto lo dejaron evidenciado en un acta que firmaron todos. Para conocer y resolver, la apelación se llamará a otros magistrados vocales de las salas de apelaciones, pero muchos se han excusado al saber que es una acción legal de Blanca Stalin Dávila. Bueno, la comuna capitalina ha anunciado la creación de más sistemas del transporte público para desahogar el tránsito vehicular. Sin embargo, el problema requiere de apoyo interinstitucional y, por supuesto, la implementación de medidas públicas para abordar el tema. Picos durante la mañana y la tarde-noche generan un caos vehicular que obliga a los capitalinos a invertir de 4 a 5 horas diarias en el tránsito. Y la situación avisora que las condiciones podrán empeorar debido al incremento del parque vehicular, ya que a pesar de establecer carriles reversibles y otras acciones alternas por parte de autoridades municipales, el problema continúa. Debe de existir otro tema importante como la ampliación de los servicios de transporte público. Debe de existir un esfuerzo también en el tema de la movilidad en los espacios de ciclovías, que cada vez tenemos más espacio y cada vez tenemos más personas que utilizan estos espacios, como también otro tipo de transportes que se van a ir implementando a futuro, como el tema del aerometro, el tema de los proyectos que se tienen pensados como el Metroriel, que son temas que van a lograr disminuir hasta cierto punto el parque vehicular, porque a muchas personas el mejor servicio de transporte les puede pasar enfrente de su casa, que siguen sacando su vehículo para movilizarse. Y peor aún, dentro del parque vehicular que vemos de la ciudad, el 80% se moviliza con un solo pasajero. Entonces tenemos una persona ocupando un espacio importante del tránsito, y así vemos un montón de vehículos que hacen de la misma forma. Entonces no se comparte el vehículo para poder movilizarse. El incremento de la población dentro de la metrópoli es otro de los aspectos que contribuye al tema de la movilidad. Y por supuesto la violencia y sus efectos colaterales, ya que por temor y seguridad muchos optan por adquirir un medio individual de transporte. Definitivamente muchas personas que tienen el temor de utilizar el transporte público, aparte de todo es un transporte que está en crisis, que están deterioradas las unidades, no están cumpliendo con el servicio como debe de ser. De las 3.221 unidades que deben de estar circulando, entre ellas 445 de Transurbano y 2.776 de los buses rojos, ya tenemos un faltante de casi el 50% o más de unidades que no están operando. Entonces hay una carencia de servicios dentro de las 109 rutas de transporte que tiene la ciudad. Y si a eso le sumamos el tema de la inseguridad, entonces quien no tiene para comprar un vehículo pero no quiere viajar en el transporte público, opta por comprar una moto. Y entonces vemos que el parque vehicular de motos está creciendo impresionantemente y parecen enjambres en cada uno de los semáforos, en donde los vehículos están parados y se empiezan a posicionar en diferentes puntos, áreas, espacios, muchas veces imprudentemente hasta en la banqueta, para poder arrancar cuando el semáforo da en verde y seguir en este proceso hacia otro punto. Pero vemos que el parque vehicular sigue creciendo, y principalmente las motos, que estábamos estimando que prácticamente casi se venden 80 motos diarias dentro del perímetro de la ciudad, y eso significa que tenemos un parque que va creciendo constantemente y que la ciudad ya no está creciendo. Bueno, según el informe de la Contraloría General de Cuentas, el pago del bono 14 a los congresistas está en ley.
y pues dependerá de la Junta Directiva. El Congreso de la República recibió el miércoles en horas de la tarde una carta de la Contraloría General de Cuentas donde deja ver que no existen inconstitucionalidades en el pago del bono 14 que recibieron los diputados. Según la carta, deja a criterio de la Comisión Permanente si cancela en su totalidad los 29.150 quetzales y no los 9.500 que ya recibieron los congresistas. Según el tercer secretario de la Comisión Permanente, estarán a la espera de lo que resuelva la contrarrevisión de los hallazgos para determinar cuál será el monto que se les tiene que pagar como bono. Tenemos que tener una reunión de comisión permanente, creo que el día de mañana nos estaremos reuniendo para analizar el contenido de esta carta que nos envió el señor Contralor y poder analizar así las acciones que se estarán realizando. La carta informa que no hay ninguna inconstitucionalidad, ninguna norma que imposibilite la aplicación de la norma y que está vigente, sin embargo el hallazgo aún está confirmado. Por eso es que debemos analizar cuál será el procedimiento a realizar, ya que ellos no han confirmado la contrarrevisión y esto pues indica que el hallazgo seguirá vigente hasta el momento en que ellos hagan esta contrarrevisión y así ya una vez desvanecido el hallazgo, pues podremos proceder a hacer la cancelación. La Comisión Permanente espera reunirse este viernes a las 10 de la mañana para tomar la decisión si se acepta la renuncia del director general del Legislativo, Manuel Castellanos, quien aparentemente fue quien decidió retirarse del cargo ante la presión de jefes de bloque, quienes lo señalan de haber aprobado cancelar a diputados únicamente los 9.500 de bono 14. Para poder analizar si se le acepta o no la renuncia. Él ha hecho un buen trabajo, un buen desempeño en el área administrativa y ha tratado de llevar muchos procesos en orden y muy correcto todo su actuar. Sin embargo, tenía esta situación del hallazgo que estaba confirmado y por eso ellos también tomaron esta decisión de no proceder con el pago tal como lo esperaban los diputados. Bien, momento de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información de interés para usted y desde luego lo que está en desarrollo en el país. Ahora continuamos con más información y este jueves varias rutas del país fueron bloqueadas por segundo día consecutivo por los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA. Este jueves, por segundo día consecutivo, se desarrolló en todo el territorio nacional una serie de bloqueos de carreteras protagonizados por integrantes del Comité de Desarrollo Campesino CODECA. La manifestación incluyó una marcha y concentración en Zona 1 capitalina. Con estas acciones, miles de guatemaltecos se encontraron con serias complicaciones para asistir a sus centros de trabajo, estudio e incluso turistas no pudieron llegar a los lugares programados. Debido a los bloqueos que paralizaron las actividades del país, se generan pérdidas millonarias en diversos sectores comerciales, tal como lo ha señalado el sector empresarial. Hasta el momento, el Ejecutivo ha indicado que las peticiones de los manifestantes no tienen ningún fundamento. El vicepresidente Jafet Cabrera indicó que no se llegó a ningún consenso, ya que representantes de CODECA no dieron acceso al diálogo. Bueno, finalizaron los bloqueos por parte del Comité de Desarrollo Campesino. Sin embargo, las movilizaciones del sector continuarán en los próximos días. Mañana ya no siguen los paros, pero vamos a continuar movilizándonos porque cada vez hay más exigencia de las comunidades campesinas y las comunidades indígenas, de las cuales nosotros representamos y que están en los 20 departamentos y que ellos insisten en que tenemos que seguir movilizándonos. Vamos a convocar a un proceso asambleario para tomar las decisiones del caso. Tras 2 días de bloqueos en varios puntos del país, CODECA finalizó su recorrido frente al Palacio Nacional. Eran alrededor de 20 personas quienes hacían varias peticiones al Estado. Sin embargo, el vicepresidente de la República manifestó que no se llegó a ningún consenso, debido a que dicho sector no dio acceso al diálogo. Con ellos el diálogo está finiquitado. Les hemos dicho que aquí están las puertas abiertas. Los puntos que ellos presentan como motivos para el taponamiento de las carreteras son verdaderamente injustificables. No quieren tomar la determinación de sentarse a dialogar, por ejemplo, sobre la
estatización de la energía eléctrica, que eso llevaría a un proceso de inversión millonaria, poder el Estado retomar esta actividad, pero todo es factible mientras tanto se haga un diálogo verdaderamente claro, franco, y no con motivos de querer arruinar la vida de los guatemaltecos tapando las carreteras. Este tipo de movilizaciones causan un deterioro económico y social para el país, indicó Cabrera. Ante ello, realiza nuevamente una invitación para los miembros del Comité Campesino para dialogar. Legítimas. Muchas gracias. Bueno, ayer dábamos a conocer el caso de un maestro en la zona 21 que acosaba sexualmente a una alumna de 15 años en un establecimiento educativo. Esta situación pone en alerta a varios padres de familia, pues es probable que por temor o vergüenza o falta de confianza, sus hijos no le hagan saber la situación que viven y que esta es una vulnerabilidad, sobre todo, que los pone en riesgo. El cambio de conducta y hábitos en niños y adolescentes podrían ser señales de que algo está sucediendo. Es por ello la importancia fundamental de mantener una estrecha comunicación de los padres hacia sus hijos, para que estos sientan la confianza de dar a conocer a sus padres situaciones que los incomodan o bien vulneren sus derechos. Estamos de la idea de que lastimosamente la sociedad adulta, alguna parte de la sociedad adulta, siempre se va a aprovechar de la niñez en distintas formas. No solo en el tema sexual, sino de muchas formas. Entonces nuestra niñez en general corre muchos riesgos, ¿verdad? Es decir, casi toda la niñez de este país está como en condición de riesgo y de distinto tipo de riesgo. Entonces yo solo creo que hay una ruta nada más, ¿verdad? Y es el tema de el famoso concepto de cómo empoderar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que podamos tener los elementos, ellos sobre todo, ellas, necesarios para que cuando ocurre algo fuera de lo normal, tengan la capacidad de enfrentarlo o de denunciarlo, ¿verdad? Porque como en este caso muchas veces los padres o las madres se enteran después de mucho tiempo y se preguntan, ¿pero por qué no? Pero si uno hace una revisión, quizá vamos a encontrar que hay unas falencias, hay algunas debilidades que impidieron. La existencia de un indicador no necesariamente significa que una persona haya sido víctima de abuso sexual. Además, los indicadores de abuso sexual pueden variar en gran medida de una persona a otra. Por ello, el profesional de la salud mental destaca que una adecuada educación y orientación sexual en niños y adolescentes ayudará a evitar este tipo de situaciones. Que sí es bien común en el abusador de cualquier tipo, y es que como adulto logra tener como cierta fuerza emocional sobre los niños a través de amenazas, a través de regalos, a través de distinto tipo de cosas. Y entonces uno dice, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no lo supe? ¿No? ¿Ya? Entonces el empoderar quiere decir desarrollar un proceso con nuestros hijos desde casi que nacen, que permita crear un vínculo emocional con los padres y madres en el que la confianza y la comunicación sea la clave, digamos, de todo ese proceso. Digo esto porque, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que es parte de lo que estamos hablando, en la casa no se habla. Hay que ser realistas, hay hogares que sí, afortunadamente, pero en general son temas que no se quieren abordar. De cuenta que somos una sociedad terriblemente conservadora en estos temas, pero tiene implicaciones muy duras para la niñez, porque cuando ocurren eventos no tienen la información sana como para decir esto que me está ocurriendo no es correcto o yo tengo que decirlo a alguien. Bueno, varios casos de acoso se han registrado en nuestro país. Ahora pues hay que abordar y recordar un poco de ellos. Hablemos del 16 de febrero, donde un hombre fue capturado por acosar a una mujer dentro del transporte público. El hombre de 26 años fue denunciado y luego de eyacular sobre su víctima en el Trébol. El 23 de febrero, en la calzada Aguilar Batres, zona 11 de la capital, fue capturado otro hombre de 35 años por acosar dentro de un autobús a una mujer. El 25 de febrero, un hombre de 50 años fue capturado por acosar sexualmente a una mujer dentro de una unidad del transporte público también. El hecho se registró en la zona 1 capitalina. El 11 de julio, varias maestras de la Escuela de Párvulos de la Colonia del Tesoro Bambi, zona 2 de Misco, solicitaron seguridad policial ante el acoso del que son víctimas por parte de un hombre ajeno al plantel. El 13 de julio,
Un maestro fue capturado en la zona 21 por acosar sexualmente a una estudiante de 15 años. Bueno, y de esta noticia lamentable a nivel internacional en Bolivia, precisamente estaremos dándole seguimiento para que usted esté más enterado de lo que acontece y de las historias que hay detrás de las víctimas mortales esta mañana tras este asalto a una joyería en Bolivia. Es momento de darle un giro a la información, pero le recuerdo que este 14 y 15 usted tiene una cita muy importante en Teletón 2017. Recuerde, el esfuerzo es de todos. Adelante, Heidi, con la información que surge en las redes sociales.